Hola a todos en casa, mi nombre es Eduardo Uribe Garduño, yo soy egresado de la 10ª generación de la UPQ, de la apenas 6ª generación de la Ingeniería en Telemática, ahora bien llamada Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. Cuando yo entré aquí hace 7 años, todavía era relativamente difícil comprender algunos de los conceptos que se hablaban en las telecomunicaciones. Tanto yo como muchos de mis compañeros no entendíamos exactamente a qué iba la carrera hasta que la fuimos estudiando. Es por eso que el día de hoy yo quiero contarles una historia que tiene que ver con la comunicación en sí. Y para esto debemos irnos hasta la prehistoria, cuando todavía no había historia, entre comillas, cuando todavía el ser humano se encargaba de plasmar sus ideas y sus pensamientos en las paredes de algunas cavernas, la prehistoria. ¿Ok? Había una comunicación muy empírica, una comunicación con las nubes, una comunicación con la tierra, una comunicación con los animales, una comunicación mucho más arcaica de la que tenemos hoy en día. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos a la época de los indios Hopi en Norteamérica o de las civilizaciones precolombinas en toda Latinoamérica, vemos formas de comunicación muy arcaicas, como lo son los mensajes de humo, en donde se hacían formas y patrones con las mismas nubes para poder dar a entender ciertos mensajes específicos a kilómetros y kilómetros de distancia. En la época precolombina, también desde Norteamérica hasta la Argentina, vemos a los famosos mensajeros, que eran personas que se dedicaban a correr cientos de kilómetros para mandar un mensaje. No dejábamos de ser nosotros mismos como seres humanos quienes transmitíamos el mensaje, quienes transmitíamos el valor de la palabra, el valor de las ideas. Poco a poco fuimos adaptando ciertos mecanismos y ciertas técnicas para poder expresar estas ideas, como son la escritura y el habla. Por ejemplo, aquí mismo en el territorio mexicano empezamos a procesar la corteza de los árboles, a procesar la piel de los animales para poder estructurar nuestras ideas ahí. ¿Ok? Tiempo después llegó el mestizaje europeo. Llegaron los españoles e infinidad de nuevas líneas, como los egiptos, como los árabes, como los moros, a todo este continente, y entonces trajeron consigo su lenguaje, trajeron consigo su escritura, y empezó a haber una mezcolanza entre la pictografía que ya existía en esta parte del continente y la grafía, los grafos que ya existían del otro lado del continente. Hubo un mestizaje cultural que estandarizó, de cierta manera, la forma de comunicarnos en todo el continente. Empezaron las cartas, y lo vamos explicando de alguna manera, empezaron a demostrar, por ejemplo, cuando Hernán Cortés mandaba todas sus cartas a España, estamos hablando por ahí desde el 1500 hasta el 1600, de esta época. Obviamente no en toda esa época vivió Hernán Cortés, pero estamos hablando de esta época en la que se comunicaban de esta manera, ¿ok? Vámonos a los 1700, 1800, donde vino toda la época de la conquista, la independencia de todo lo que es América, tanto la independencia de Norteamérica como la independencia de Latinoamérica paulatinamente. Durante toda esta época la comunicación seguía siendo la misma, o mandabas a alguien a caballo, o ibas tú mismo corriendo, o mandabas una carta que necesitabas días y días para recibir una retroalimentación, ¿ok? De esa manera vamos avanzando siglo tras siglo. Para el siglo XVIII, en Norteamérica, ya empezaban a desarrollarse los primeros pararrayos con Benjamin Franklin, ya existía el telégrafo, ya empezábamos a tener los primeros bosquejos de una batería. Empezamos a darnos cuenta que había una fuerza externa llamada electricidad, que podíamos nosotros controlar o almacenar. ¿Esto a qué vino? ¿Esto a qué nos trajo? Al siglo XIX, en donde, si bien la televisión empezó a tomar control sobre la sociedad en general, o empezó a hacerse un poco más pública, seguíamos utilizando métodos bastante arcaicos para poder comunicarnos. No había la radio como tal hasta que se empezó a desarrollar y llegamos al siglo XX. El siglo en donde las guerras nos hicieron y nos impulsaron a desarrollar nuevas y mejores técnicas de comunicarnos. Anteriormente, cuando estábamos con los indios Hopi, con las culturas precolombinas, nosotros nos comunicábamos con las nubes para saber cuándo iba a llover, para entender el movimiento de las nubes y qué significaba cada uno de ellos. Ahora, en el siglo XX, aprendemos a escuchar el cielo, aprendemos a ver las nubes para saber cuándo viene un ataque,
Estamos hablando de épocas en donde había un conflicto muy, muy grande y cualquier señal de alerta podía alertar, valga la redundancia, a decenas y decenas de países. Aprendimos a escuchar sonidos ultrasónicos y empezamos a desarrollar, con esto que aprendimos de la electrónica y de la electricidad, a desarrollar a ejecutar nuevos dispositivos, como lo son la primer radio y el primer ordenador. Todavía estamos hablando de mecanismos muchísimo más mecánicos. Lo hemos visto en infinidad de películas como La máquina Enigma. Lo hemos visto con los bocetos de radios de transistores. Hemos visto todos estos aparatos enormes que el día de hoy consideramos bastante anticuados, pero que fueron un parteaguas para lo que hoy conocemos como la telecomunicación. En el mismo siglo XX, empezó el desarrollo de los primeros transistores, los primeros circuitos integrados y apareció por ahí la primera calculadora. En una pequeña línea del tiempo, mientras que en 1957 moría Pedro Infante aquí en México, el satélite Sputnik de la Unión Soviética estaba saliendo de la atmósfera. Para 1958, la red ARPA empezaba a nacer, que es la madre de Internet. ¿Okay? Para 1965 ya había una red de universidades en todo Norteamérica con más de 80 nodos conectados entre sí. Para el 1969, mientras que los Doors, el grupo musical, estaba llegando por primera vez a Teotihuacán, en México, esta red salía el 5 de diciembre de 1969 al mundo. Para 1960, la época del cine de oro mexicana, empezaron a haber unos avances mucho más exponenciales en esta telecomunicación. Ya no sabemos comunicar, ya no sabemos expresar, ya sabemos expresar estas ideas y estos pensamientos mediante grafos, mediante palabras, mediante ideas, y empezamos a darnos cuenta que podemos dominar y controlar una energía externa que es llamada electricidad. La podemos controlar, la podemos almacenar y podemos controlar su dirección. Esto, año tras año, guerra tras guerra, invento tras invento, nos permite para 1961 enviar el primer correo electrónico. Para 1969, lo que les comentaba hace un momento de ARPANET, se modifica con las primeras conmutaciones. Empezamos no solo a plasmar ideas, a graficarlas y a mandarlas, sino que las empezamos a conmutar, empezamos a darle prioridades, empezamos a separar estas ideas y a mandarlas en una nueva tecnología que nosotros, digamos, no controlamos, mas sí programamos. Para 1972, este correo electrónico se empezó a popularizar y había más de 10,000 cuentas de usuarios. Para 1974 se crea el famoso TCP/IP, que para los ingenieros en redes, ingenieros en sistemas, es algo bastante conocido. Esto creado por los amigos Vincent Cerf y Robert Kahn. ¿Okay? Para 1974 este protocolo de comunicación llamado TCP/IP se mete a Milnet, que es la primera red militar que existe a nivel global. Recuerden que muchos de estos inventos, de estas nuevas tecnologías, surgen normalmente en el desarrollo militar, en el desarrollo gubernamental. Entonces, para 1986, esta Milnet se va transformando y va soltando hijitos. Uno de ellos se llama NSFNet, que es lo que hoy conocemos como la red global, pero esta es la primera de ellas. Para 1987, empieza el DNS, empezamos a ocupar páginas web a través de letras. Ya no usamos los números como identificador de la ubicación física de esa página que nosotros estamos buscando. Logramos poderles poner nombre a lo que hoy podemos llamar www.facebook.com, www.youtube.com. Si en 1987 Paul McPerkins no hubiera desarrollado esta parte del DNS, nosotros en la actualidad tuviéramos que saber el número exacto del servidor al que nosotros nos queremos conectar. La tecnología siguió avanzando y para 1988 se crea el primer virus. Lo crea Robert Morris y se encarga de clonar algunos archivos, se encarga de ensuciar ciertos archivos, si lo queremos llamar de alguna manera. Y continuamos con el crecimiento de esta red año tras año. Lo que antes nos había tardado siglos en avanzar, ahora lo estamos haciendo de una manera exponencial año tras año. En 1991 se crea el World Wide Web,
que es la telaraña alrededor del mundo, lo que hoy en día ocupamos a todas horas. Para 1993 se crea el primer navegador, el precursor de Google, que es Netscape. ¿Ok? Para 1994 nace uno de los imperios que hoy casi está por encima de todos, que es Jeff Preston con Amazon. En ese mismo año, Jerry Yang y otro colaborador crean Yahoo. Yahoo también es que sigue. Para 1995 se crea el primer blog. Hoy hay miles de millones. Para 1998 entra apenas Google al mercado, entra a esta batalla. Y para 1999 se crea Napster, el primer servicio que va más o menos dirigido a la parte de sonido, de música. Y vámonos todavía más rápido, porque para el 2001 inicia el BitTorrent, lo que hoy conocemos como la criptomoneda, una de las más importantes y que por ahí escuché que incluso ya está más arriba del valor del oro. Para el mismo año se crea Wikipedia, 2004 Facebook y YouTube, 2005 Megaupload, un gestor en donde nuevamente, igual que siglos antes, aprendimos a conectarnos a la nube para poder intercambiar información. Antes lo hacíamos para identificar cuándo iba a llover, ahora lo hacemos para hacer un respaldo de nuestra propia información. Para 2006 hay 1.100 millones de usuarios en la red. Para 2006 Google compra YouTube. Para 2007 empiezan las Kindle, empezamos a subir todos los libros que conocemos a la nube y luego desde esa misma nube nosotros podemos entrar con un dispositivo físico a leer estos libros. Para 2007 empiezan los teléfonos iPhone móviles. Para 2008 hay 63.000 millones de páginas a nivel mundial en la web. Para el 2011 son 19.660.000 millones de usuarios en Internet. Tanto que para 2011 se empieza a desarrollar los primeros prototipos de IPv6. Un direccionamiento en el que tú, usuario que ocupas Internet, no importa que estudiaste o no sistemas, telemática o algo relacionado, tú al momento de estar conectado con tu teléfono, con tu computadora a Internet, tienes que recibir una dirección IP. Se nos acabaron las direcciones IPv4. Tuvimos que desarrollar las IPv6, que significa que hay más direcciones IP que granos de arena sobre la Tierra. Y todos estos años de desarrollo que empezó con compuestos electroquímicos para almacenar o generar estos electrodos, estas corrientes eléctricas. La primera batería era una batería del tamaño probablemente de toda esta sala y era apenas para generar unos 10 volts, lo que hoy ubicamos como una batería de este tamaño. Poco a poco fuimos avanzando creando transistores. El transistor podría ser una analogía a una neurona humana. Mientras más transistores tienes en un sistema integrado, más procesamiento y velocidad va a tener el mismo. ¿Ok? Entonces, nosotros logramos desarrollar exponencialmente cada vez sistemas más perfectos y más pequeños, al grado que hoy en día tenemos computadores cuánticos, computadores que tienen que estar sumergidos en un aceite especial que los enfría, de lo contrario, el calor con el que trabajan simplemente los derritiría. ¿Ok? Entonces, más o menos de todo esto que les he platicado, la telecomunicación viene de tele, que significa lejos, y comunicación, que todos sabemos lo que en realidad significa, que es llevar un mensaje de un punto A a un punto B, sin importar que este punto A y el punto B los separe 6 milímetros o 6 kilómetros. ¿Ok? Nosotros, ¿cómo hacemos que funcione esta telecomunicación? Mediante un conjunto integrado de tecnología, de electrónica y de protocolos, ¿ok? Ahora, todos estos protocolos tienen un lenguaje, tienen una sintaxis, tienen su propia semántica y tienen su propia sincronización. El ser humano está hecho para aprender lenguajes y al mismo tiempo para desarrollarlos. Yo normalmente inicio mis clases cuando tengo oportunidad de estar con los chicos preguntándoles: dime tu nombre, dime tu edad y dime cuántos idiomas conoces. Y esto es algo que les pregunto a ustedes en casa, que se detengan un segundo y se pongan a pensar. ¿Cuántos idiomas, cuántos lenguajes conoces o dominas? ¿Ok? Normalmente las respuestas llegan a ser inglés, español y un poquito de francés, inglés, español, francés y a lo mejor un poquito de alemán, pero rara vez los chicos te dicen: yo conozco el lenguaje C, yo conozco el lenguaje C++, yo conozco o yo hablo el náhuatl, yo hablo otomí,
Yo conozco el lenguaje fiscal. Yo conozco el lenguaje de los negocios. Muchas veces esta perspectiva no nos permite ir un poquito más allá y es hacia donde yo quiero ir un poquito con esta plática. Desde que éramos seres más arcaicos, hemos encontrado las formas de comunicarnos y de adaptar nuestro lenguaje y el de los demás. Lo vimos con la Malinche cuando ella ya sabía ciertos bosquejos de español, de español, y lo tuvo que adaptar a su mixteco, por ejemplo, y poder crear nuevos lenguajes. Yo quiero que el día de hoy se vayan con la idea de que su cerebro, bueno, más bien, que la tarjeta madre de una computadora es una analogía de su propio cerebro, ¿ok? Y si la tarjeta madre es capaz de entender lenguaje binario, lenguaje de C++, lenguaje de PHP, X cantidad de lenguajes, su cerebro también los puede hacer. Su cerebro está programado para entender todos los lenguajes del mundo y el día de hoy ustedes ya conocen más que inglés y español. El día de hoy yo los invito a ustedes para que reconozcan cuántos idiomas conocen, cuántos lenguajes ya dominan y cuántos de ellos aún quieren aprender. Para finalizar, les quiero explicar cómo antes, si bien nos comunicábamos con las nubes para bajar otro tipo de información, el día de hoy creamos sistemas embebidos que no son más que una mezcla de hardware y software que nos permiten interactuar con medidas físicas como lo son la temperatura, como son la lluvia, como son el sol, la luz, los sonidos, y nos permiten poder entender nuestro entorno. Si bien hace unos siglos nos comunicábamos con humo para mandar mensajes, el día de hoy ocupamos pues los teléfonos. Básicamente tenemos la capacidad de hacer físicamente y virtualmente lo que nosotros queramos. Y si el día de hoy nos comunicamos con esa nube que creamos para bajar información, los invito a que se den cuenta de cuántos lenguajes y cuántos idiomas conocen, para que se den cuenta de cuántos sistemas nuevos pueden ustedes crear y con cuántas magnitudes se pueden ustedes comunicar. Muchísimas gracias.